Quiero hacerte una pregunta y necesito que te des permiso de responderla honestamente. ¿Alguna vez has llorado por tus padres, aunque estén vivos? No porque los hayas perdido, sino porque de alguna manera lo que necesitabas de ellos nunca llegó. Si algo en tu interior acaba de moverse, si sientes que esa pregunta te toca donde no esperabas, quiero que te quedes porque hoy vamos a hablar de uno de los duelos más silenciosos, más profundos y más ignorados que existe. Porque hoy vamos a hablar de despedirse de los padres que tuviste para reconciliarte con los padres que necesitabas. Hay heridas que no sangran, heridas que no aparecen en ninguna radiografía, que no tienen nombre médico, que no generan bajas laborales ni reposo en cama. Pero duelen. Dios mío, cómo duelen. Duelen como algo que no lo esperabas. Como un cuchillo que te clavan en el corazón. Y son las heridas de lo que nunca fue, de la caricia que nunca llegó, del te veo que esperaste años, de la presencia que existía físicamente en la misma habitación, pero que estaba a miles de kilómetros de ti. El abandono más cruel no siempre tiene una maleta. A veces se sienta a la mesa contigo y te llama por tu nombre. Y es que existe un concepto que la psicología ha tardado en nombrar con dignidad, con la que se merece además. El duelo por los padres que necesitabas y no tuviste. Y sí, aquí no hablamos solo de padres ausentes físicamente al más de luz. Hablamos de esos padres que estaban pero no estaban. De esos padres que trabajaban sin descanso para darte todo, excepto lo que necesitabas. De aquellos padres que querían pero no sabían cómo. De aquellos padres que cargaban sus propias heridas tan pesadas que no les daban ni siquiera manos libres para sostenerte a ti. Y quizás incluso lo más doloroso de todo esto, alma de luz, es que en ese dolor hubo un silencio en el que nadie te lo dijo. Oye, lo que sientes es válido, ¿sabes? Lo que te faltó, y además de verdad, y tienes todo el derecho a hacer un duelo por esto. ¿Por qué? ¿Cómo se llora a alguien vivo? ¿Cómo se entierra lo que nunca nació? Lo que está claro es que hoy vamos a darle un nombre, a decir en voz alta que ese dolor existe y que tiene raíces profundas y que tiene también una salida. ¿Qué significa realmente el duelo parental? Cuando hablamos de duelo, solemos pensar en la muerte, en ataúdes, incluso en flores, en el luto negro. Pero el duelo es mucho más amplio que esto realmente. Pues el duelo es el proceso emocional que atravesamos cuando perdemos algo que amamos o cuando reconocemos que algo que esperábamos nunca va a llegar. El duelo parental no reconocido es el que ocurre cuando un hijo o una hija adulta comienza a ver con claridad que quizás por primera vez que la infancia que tuvo no fue la que merecía, que los padres que tuvo eran humanos e incompletos, heridos y bastante limitados, y que esa limitación realmente le dejó huella. Y es que no es traición reconocer que alguien que te amó también te lastimó. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. El psicólogo John Bowlby, padre de la teoría del apego, describió cómo los primeros vínculos que formamos con nuestros cuidadores se convierten en el mapa interno con el que navegamos el mundo. Si el mapa fue dibujado con miedo, con ausencia y con inconsistencia, entonces aprendemos que el amor duele, que no somos suficientes y que debemos ganarnos la presencia del otro.
Pero aquí está la paradoja que lo cambia todo, pues ese mapa no es permanente. El cerebro tiene plasticidad y las emociones tienen movimiento, y tú tienes la posibilidad de reescribir esa historia. Pues para reescribirla, primero hay que leerla tal y como fue, sin edulcorar, sin justificar antes de tiempo, sin ese impulso automático que tantos tenemos de decir, no fue para tanto, ¿sabes? Ellos hicieron lo que pudieron. Y sí, es cierto que ellos hicieron lo que pudieron, pero también es cierto que algo faltó. Las dos cosas son ciertas y las dos cosas merecen un gran espacio. La compasión verdadera no borra el dolor, lo sostiene hasta que el dolor puede soltarse solo. Lo que la ciencia dice. Durante décadas, la psicología habló del trauma como algo reservado a experiencias extremas, tanto como abusos explícitos, guerras o catástrofes. Pero Bessel van der Kolk, en su obra fundamental El cuerpo lleva la cuenta, nos mostró algo que muchos ya intuíamos, pues el trauma no solo es lo que ocurrió, también es lo que no ocurrió cuando debería haber ocurrido. Aquí ya estamos hablando de una negligencia emocional, pues este término clínico es el que se utiliza para nombrar algo tan devastador como esto. ¿Por qué? Porque deja marcas tan profundas como un maltrato visible. Así que el niño o la niña que creció sin que nadie le preguntara cómo se sentía, el adolescente cuyos logros eran ignorados o minimizados, o la niña que aprendió a no llorar porque cuando lloraba le decían que era demasiado sensible, realmente se veía expuesta a esta negligencia. Aprender a no sentir para no molestar es uno de los precios más altos que un niño puede pagar. La investigadora Diane Paul Eller, especialista en trauma de apego, describe como los patrones de apego inseguro, ya pueda ser ansioso, evitativo o desorganizado, se instalan en el sistema nervioso como programas automáticos que se activan en nuestras relaciones adultas. Pues cuando buscamos en nuestras parejas la validación que no recibimos, tenemos el abandono con una intensidad que parece desproporcionada. Nos cuesta recibir amor sin esperar que desaparezca. Y cuando la terapia o la vida misma nos lleva a conectar esos patrones con nuestra historia familiar, realmente ocurre algo extraño y bastante incómodo, pues la mente comienza a ver a los padres tal y como fueron, no tal y como los idealizamos ni tal y como los demonizamos. Los ve como las personas limitadas con esas heridas que a veces, a pesar de sus propios ciclos no resueltos, intentaron hacer lo mejor posible. Y ahí empieza el duelo más real. Porque en el momento en el que dejas de esperar que cambien y empiezas a llorar lo que nunca fue, ese momento es el que da comienzo a tu libertad. James Penn Barker, psicólogo de la Universidad de Texas, demostró en décadas de investigación que poner en palabras el dolor emocional tiene efectos mesurables en la salud física y psicológica. El silencio, en cambio, es el campo fértil donde los patrones no resueltos se reproducen de generación en generación. Estás aquí. Estás nombrándolo. Eso ya es parte del proceso. Ahora vayamos por el proceso de soltar, porque es un proceso que no todo el mundo lo lleva bien. Y te hablo desde el corazón. Cuando las personas vienen a mi consulta y me preguntan, bueno, es que estoy en duelo, ¿no? Es que no sé cómo se hace esto. No sé cómo soltar todas esas heridas que tengo. Y créeme que son tus padres y los quieres muchos.
Y no hay un camino único, en verdad. No hay 5 pasos mágicos tampoco, ¿no? Como les digo yo. Pero sí hay movimientos emocionales que aparecen casi en todas las historias de personas por las que han pasado este proceso. Y ahora, en Más de Luz, os la voy a compartir con mucha honestidad. El primer movimiento es el reconocer. Porque sí, antes de soltar hay que ver. Y hay que ver desde la verdad, no con un filtro de pero ellos me querían. Ni con el, bueno, fueron unos monstruos. Realmente hay que observar y verlo con una mirada de alguien que se atreve a decir, bueno, pues esto me afectó, esto me dejó mucha huella y tengo mucho derecho a reconocerlo, porque a veces las personas sienten vergüenza en reconocer sus emociones. Tienen miedo a lo mejor de poner a sus padres como personas malas, pero no es así. Vamos con el segundo movimiento. El sentir. Porque esto, señores, no es un duelo intelectual. No basta con entender que te faltó algo y ya está. No hay que sentirlo, hay que llorarlo, hay que transmutarlo. Hay que dejar que el llanto venga. Hay que dejar que la rabia necesite salir, por lo tanto hay que enfadarse. Hay que estar triste. Por lo tanto, deja entrar la tristeza para que entre un espacio en tu cuerpo. Porque el cuerpo guarda lo que la mente ha estado evitando por años. Y por eso le tienes que dar mucho permiso a tu cuerpo para que sienta todas las emociones que tienes que sentir para poder sanar y para poder, bueno, pues agendar para ti una nueva emoción en esta nueva vida y en este nuevo tránsito. Creedme que llorar no es debilidad. Es un acto muy valiente que cuando no pudiste hacerlo de niño lo tienes que hacer ahora de mayor, porque esto te va a ayudar a soltar y a sanar. El tercer movimiento es separar. Sí, muchas personas llegan a mi consulta y empiezan a mezclar sus emociones con las cosas que pasó y empiezan a excusar a sus padres. Empiezan a ponerles en un pedestal, que no digo que no se les ponga, simplemente empiezan a ponerles en un sitio donde a ellos mismos, incluso ponerlos en ese sitio, les duele porque les pesa. Entonces es importante, como siempre digo, separar la historia de tus padres de tu propia historia. Porque ellos llegaron al mundo cargando sus propias mochilas. Sus padres les fallaron de maneras que quizá nunca conocerás del todo. Y esto es cierto. Por lo tanto, el ciclo ya viene de lejos. Entenderlo no significa que los tengas que excusar. Es contextualizarlos, que es muy diferente. Porque cuando los contextualizas, te permites empezar a no cargar con lo que no es tuyo y a entender que ellos hicieron pues lo que se pudo con sus cargas, pero que tu vida y la de ellos es completamente diferente, porque lo que ellos vivieron no es lo mismo que lo que tú estás viviendo. El cuarto movimiento, importantísimo, reescribir. Pero no tu historia pasada, porque esa ya fue, sino la narrativa que llevas sobre ti mismo a partir de esa historia. El niño que aprendió que no valía, que era demasiado, que no era suficiente. Ese niño que interpretó lo que vivió con los recursos que tenía en aquella entonces. Porque aunque tú ya no seas un niño y aunque tengas más recursos ahora, puedes ofrecer una parte de ti a ese niño y mirarlo de una manera diferente. Reconciliarte con el niño que fuiste. Hay una parte de este proceso que la terapia llama trabajo con el niño interior. Para los que ya habéis estado en terapia sabéis a lo que me refiero. Sé que a veces esa expresión puede sonar como un poco abstracta para las personas, por ejemplo, con un estado. Dejadme contaros de otra manera lo que hacemos. En algún lugar dentro de ti vive una versión más pequeña.
Una versión que aprendió ciertas cosas para sobrevivir cuando eras pequeño y que aprendió a no pedir para no recibir un no, que aprendió a ser perfecto para merecer una atención, que aprendió a hacerse invisible para no ser una carga y que aprendió que el amor viene con condiciones. Ese niño no estaba equivocado, hizo exactamente lo que tenía que hacer. Todo esto para estar a salvo. El problema que viene ahora es que ya no necesitas esas estrategias para sobrevivir, porque ya eres adulto, pero nadie te lo ha dicho aún. Por eso en terapia siempre realizamos ciertas técnicas para reconciliarte con el niño que fuiste. Y esto no es volver atrás, es ir a buscarlo. Es decirle desde el adulto que eres hoy, que ya estás aquí, que sabes lo que vivió, que no fue justo para nada ni fue su culpa y que ahora ya puede descansar. Creedme cuando os digo que es un proceso que lleva tiempo, que a veces duele antes de aliviar, que requiere una retención, una paciencia y muchas veces un apoyo de un espacio terapéutico que pueda contener lo que va saliendo. Porque sí, en terapia merecéis esto. Porque esta conversación interna que tienes entre el adulto y el niño que fuiste es quizás una de las más importantes que puedas tener en tu vida. Y por lo tanto merece cuidado, merece tiempo y merece ser sostenida con mucha delicadeza. Te recuerdo que no tienes que perdonar para sanar, no tienes que entender para soltar, pero sí tienes que sentir para poder seguir. Y esto es importante. Hay un miedo que aparece frecuentemente en el proceso. Y el miedo que si suelto la narrativa de lo que me faltó, pierda algo. Mi historia, mi identidad, incluso el vínculo con mis padres. Pero lo cierto es que despedirse de los padres que necesitabas no significa olvidar. Al contrario, no significa tampoco negar, No significa que les dejes de amar. Lo que significa es que dejas de esperar. Significa que cesas de buscar en el presente lo que no llegó en el pasado. Y significa que ahora te estás dando permiso para recibir amor de otros y también de ti mismo sin ese filtro de desconfianza que se instaló en tu infancia. Porque cuando empiezas a hacer este trabajo, que es algo muy curioso que ocurre, me gusta mucho, empiezas a ver a tus padres de otra manera. Y no necesariamente más cerca, no necesariamente con más contacto, pero sí con más ecuanimidad. Pues como seres humanos que hicieron lo que pudieron con lo que tenían, con sus miedos, con sus heridas no resueltas y con sus limitaciones reales. Está claro que esa mirada, que no es de resignación sino de compasión madura, te libera a ti más que a ellos. Porque lo cierto es que una reconciliación más profunda no ocurre entre tú y tus padres, ocurre entre tú y tu propia historia. Ahora, si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. El hecho de que hayas elegido escuchar este episodio, de que te hayas sentado en este tema, de que te hayas sentado con este tema, de que te hayas permitido sentir lo que ha surgido, eso ya es parte del proceso. No tienes que tenerlo todo claro hoy, alma de luz. No tienes que haber resuelto nada. Solo necesitas saber que ese camino existe y que otras personas lo han transitado y que por supuesto hay una salida. Estás permitido de sanar. Estás permitido de soltar. Estás permitido de recibir el amor que no llegó a tiempo. Entonces quiero darte las gracias por haberme acompañado en este espacio y por darle voz a lo que tantas veces se te queda en silencio. Pero también quiero darte algo que te va a gustar. Si mientras escuchabas este episodio sentiste que algo dentro de ti quiere moverse, que sí, hay una parte de ti que está listo para mirar al frente, para lo que cargaste durante muchos años, quiero que sepas que no tienes que hacerlo sola o solo. Yo trabajo con personas que están en este punto exacto, el punto de partida.
el umbral entre seguir como siempre y atreverse a ir más adentro. Te propongo mis sesiones de coaching terapéutico. Son un espacio íntimo, contenido y personalizado sin juicio, donde exploramos juntos las raíces de tus patrones emocionales, donde trabajamos con el cuerpo que guarda y construimos poco a poco una relación contigo mismo que quizás nunca habías tenido. No es terapia clínica, es un acompañamiento psicológico profundo. Espacio para ti. Son sesiones individuales, confidenciales, un enfoque en el trauma de apego, duelo emocional y patrones relacionales, y una integración entre la psicología, el cuerpo y la narrativa personal. Así que si sientes que este es tu momento, puedes escribirme, estoy aquí. Ahora, gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio os haya podido ayudar o guiar al menos. Quiero darte las gracias porque sé que te estás cuidando y lo estás haciendo lo mejor que puedes. Como siempre os digo, cuidaros, amaros y respetaros incondicionalmente. Recordad que el mundo es mejor cuando vosotros estáis en él. Buenas tardes, días o noches, allá de donde me estés escuchando.